¿Una comedia de gordas en tiempos de feminismo? Agárrate. Por eso hoy en Hablemos de Cine, la comedia que para algunos dejó de ser comedia. Amor ciego. La verdad que vi esta película en 2002 y la volví a ver nuevamente y en los tiempos que corren, rápidamente me di cuenta de que hoy por hoy un estreno como este podría ser terriblemente criticado. Qué problema, ¿eh? La película empieza con una innecesaria escena donde el padre del protagonista, que es un reverendo solo para llevar el sarcasmo al límite, está muriendo vaya a saber uno de qué, y las últimas palabras que le dedica al hijo son de que se vaya a buscar un terrible minón y se case con ella y que jamás aspire a algo menor. ¿Eso era necesario? Si pensás que un reverendo no podría decir eso, la película lo justifica con un exceso de morfina y ya. Acá las denuncias de machismo deberían desbordar las comisarías. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! En fin, la peli continúa con Hal, que junto a su amigo Maurice visitan los boliches tratando de levantarse altos yeguones, pero como son gorditos y feos, no tienen mucha suerte. ¿Eres cruel? La cosa es que en uno de esos días, Hal queda atrapado con el gurú del momento, o sea de los 2000, que resulta ser Tony Robbins, y luego de quedar atrapado en un ascensor intercambiando opiniones de la vida, decide hipnotizarlo para que pueda ver el interior de las mujeres y dejar de ser superficial. ¡Devils! ¡Come out! What the hell are you doing, banana hands? La película da a entender a posterior que toda la gente fea es buena. ¿Cómo qué? A partir de ahí, todas las minas lindas que se cruza Hal están re buenas, pero en realidad son re feas, lo que hace que Mauricio, que es el amigo de Hal, se ponga como loco porque su amigo se está comiendo altos bagres. Redhead, you can have your pick of the other two. You mean you get the hyena and I choose between the hippo and the giraffe? La cosa es que caminando por ahí en un claro acto de acoso callejero y violencia verbal de índole sexual, Hal se cruza con Gwyneth Paltrow y le invita a salir. Claro, Gwyneth, como hace del papel de una obesa mórbida, le dice: vos estás fumado, amigo, salí de acá. Pero como Hal solo ve a la Gwyneth que todos conocemos, es decir, la mujer de Tony Stark, obviamente le quiere entrar como agua al Titanic. Y persistente y con intenciones claramente compatibles con un abusador sexual de clase 4, la sigue acosando hasta lograr su cometido. Okay, I want you to know I didn't mean to piss you off. I wanted to meet you, and I guess I'm not real smooth. Ya en la cita intercambian experiencias de vida, se van conociendo, Winnie le dice que tuvo un novio que se llamaba Ralph, no mencionando que también se comió a Tony Stark, y pasito a pasito, suavecito, los dos se empiezan a enamorar, pero claro, Hal en realidad se enamora de Winnie flaca y no de la obesa, que va a ser el conflicto de la trama a posteriori. En una de sus salidas, y para no quedar encasillada en la imagen feminista solamente, Rosemary lleva a Hal a un centro pediátrico de niños enfermos donde empiezan a jugar con unos chicos que aparentemente están sanos según la visión de Hal, pero agárrate, que más adelante esta es una de las partes más desgarradoras de la película. Era una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. La cosa es que todo iba bien, menos para Mauricio, que estaba re loco porque su amigo se estaba comiendo a un hipopótamo. Ojo, son palabras de la película y no mías, no me denuncien en el Ministerio de Género. Right there. Right where? Straight ahead, across the field. Is she behind the rhino? Entonces el Mauri, que era tan garca como Macri, va a buscar a Tony Robbins y le dice: Tony, te fuiste al carajo, me lo hipnotizaste al gordo y ahora se morfa alto vagarto. A lo que Tony le dice: chupala, envidioso. Y ahí nomás el Mauri le ruega para que le saque el hechizo. Por favor. Por favor. Por favor. Sí, Y ahora te ruego, Homero, para que te suscribas al canal. por favor. Por favor. Por favor. Sí. Luego de aclarar cosas que si seguramente viste la película te lo habrás preguntado, Feel them when he's me. The brain sees what the heart wants it to feel. el Tony le dice las palabras claves al Mauri para sacarle el hechizo y en un abrir y cerrar de ojos, Hal vuelve a ser el Hal normal y superficial. La cosa es que no está muy contento con este cambio porque era muy feliz viendo lo que veía a pesar de que no era real, pero pone un ejemplo de lo más consistente que te puede dar esta película. Okay, well, let's say Wonder Woman falls in love with you, right? Would it bother you if the rest of the world didn't find her attractive? Not at all, because I know they'd be wrong. ¿Y cuál es el plan ahora? No ver a Rosemary hasta volver a encontrar a Tony, que lo vuelve a hechizar para ver nuevamente a Rosemary como alto yewón. Pero claro, eso no va a pasar. Mientras tanto, una vecinita de enfrente, que está más buena que comer con las manos, veía cómo Hal salía con chicas feas y piensa: este tipo sale con chicas feas, seguramente debe ser un buen tipo, voy a invitarlo a salir y a agarchar como locos. Para, me está cargando. No, me está cargando. ¿Y qué esperabas? Es una película, es más creíble que Tony Stark haya descifrado Viajar en el Tiempo en 5 minutos. La cosa es que Hal termina aceptando salir con la minita solo para darse cuenta de que en realidad está enamorado de Rosemary, pero teniendo la tan mala suerte de que justo va a un restaurante donde Rosemary fue a comer con los padres y encima se la cruza y claro, como nunca la vio como es de verdad, no la reconoce.
Es ahí cuando Hal se da cuenta de que quiere verla, pero ella le corta el rostro. Claro, si la dejó repintada en el restaurante. Y no solo eso, se anotan los cuerpos de paz para irse bien a la bosta. El amor no tiene explicación. Desesperado, Hal la busca por todas partes y en uno de sus intentos va hacia el hospital pediátrico solo para encontrarse con una de las niñas con las que jugó al principio y que parecía no tener nada, pero, y prepara el pañuelo, resulta que el lugar donde fue era el área de quemados que tiene un cartel gigante en la entrada, pero inexplicablemente nunca lo vio. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y cuando ve a la niña con la que jugó al principio, se da cuenta de que tiene media cara quemada y ahí le abraza en el momento más tierno de la película, obviamente desde mi punto de vista. A mí se me hace que eres marica. Luego de esta devastadora escena, Hal hace el último intento y va a buscar a Rosemary a una despedida que le están organizando los padres porque se va a la Concagua, ponele, por un año. Y llega Hal y le dice: perdóname Rosita, soy un gordo pelotudo, pero te amo, así que me voy con vos a la Concagua. Ay, qué tierno eres, gordis, le dice Rosita, y ahí nomás se dan un beso y los dos se van a la rep. Crítica final. Olvídate de estrenar una película como esta en estos tiempos. De cualquier manera, hay varias cosas que reviéndola realmente no encajarían hoy por hoy. Viéndola nuevamente me da la impresión de que la película trata de ser lo más graciosa posible, llevándola a límites ridículos. La parte que más me indignó es la del reverendo dándole esos consejos al hijo. Me parece un chiste demasiado forzado y roza quizás el mal gusto. No digo que la película no sea entretenida, tiene sus momentos, pero al ser una película de los directores de Loco por Mary, quizás podría haber sido mejor trabajada, pero es mi humilde opinión. Te dejo un enlace abajo por si la querés ver, no te olvides de darle un me gusta al video, suscribirte al canal para participar del sorteo del iPhone y déjame tus comentarios acerca de la peli y si te acordás, compartilo. Chau chau.